Esta es lección 11. Estamos en el proceso de analizar los sistemas teológicos bíblicos, específicamente los sistemas que están dentro de los parámetros de la ortodoxia histórica. Ya hemos analizado brevemente, como una introducción muy breve, hemos visto el dispensacionalismo, hemos analizado la teología del pacto presbiteriana y ahora vamos a considerar brevemente el tercer sistema que vamos a mencionar aquí, que es la teología del nuevo pacto. Esta lección 11, va a tratar con la teología del nuevo pacto y luego la lección 12 va a tratar de la ley. Vamos a hablar de la ley como el estándar inmutable de la justicia de Dios. Y vamos a hablar un poco de cómo eso tiene que ver con la ley en la historia de la redención y las relaciones que existe, o la relación que existe entre los pactos y las épocas bíblicas. Y luego vamos a avanzar al estudio de los pactos, si Dios quiere. Vamos a tocar la ley porque eso tiene mucho que ver con la teología del nuevo pacto y de hecho tiene que ver con el dispensacionalismo y la teología del pacto y un distintivo marcado entre estos tres sistemas es lo que cree cada uno de ellos en cuanto a la ley. Y además, cuando estamos estudiando la teología bíblica, la autorrevelación progresiva de Dios en las Escrituras, la continuidad que existe entre los pactos bíblicos, la discontinuidad que existe entre los pactos bíblicos, la ley es un asunto principal. Porque la ley tiene mucho que ver con el estándar de la justicia de Dios, cómo es que Dios revela su justicia antes de la ley mosaica, dentro de la ley mosaica, después de la ley mosaica, en los tiempos del nuevo pacto, cómo es que Dios revela su justicia. La ley es un tema principal en toda la Biblia, así como el Evangelio es un tema principal en toda la Biblia. Y vamos a argumentar que así como el Evangelio que se encuentra en Génesis es el mismo Evangelio que se encuentra en Éxodo y en Malaquías y en Mateo y en Apocalipsis, que también la ley moral de Dios que se encuentra en Génesis es la misma ley que se encuentra en Éxodo. Es la misma ley que se encuentra en Malaquías. Es la misma ley que se encuentra en Mateo y en Apocalipsis en cuanto a la esencia moral de la ley. Y vamos a argumentar que eso es fundamental en nuestro entendimiento de la continuidad que existe en cuanto a la estructura de la revelación de Dios en la historia de la redención. De hecho, vamos a argumentar que también es fundamental en nuestro entendimiento del mismo Evangelio. Pero primero vamos a analizar la teología del nuevo pacto. Brevemente, y repito, y enfatizo que esta es una introducción. Lo único que podemos hacer aquí es resumir los distintivos principales y recomendar que cada uno de nosotros profundicemos en estos temas en nuestros estudios personales. Ahora, ¿por qué mencionar o hablar de la teología del nuevo pacto en nuestra academia? Si no hay muchos, en primer lugar, en Latinoamérica que afirman la teología del nuevo pacto, ¿por qué hablar de eso?
Bueno, en primer lugar, porque aunque no hayan muchos en Latinoamérica, actualmente que la afirman, lo más probable es que en el futuro van a haber más. Lo que pasa en los Estados Unidos, lo que pasa en lo académico, los círculos académicos de los Estados Unidos, en las iglesias de los Estados Unidos, tienen la tendencia de infiltrar poco a poco y cada vez más los países de Latinoamérica. Y yo creo que ya está en Latinoamérica. Hay iglesias locales que afirman la teología del nuevo pacto. Es posible que hayan más en el futuro. Y de todos modos, la teología del nuevo pacto representa un sistema de tratar de sintetizar los descubrimientos de la teología bíblica en un sistema coherente que podamos entender. Creo que es importante que lo consideremos. Creo que también que las mismas tendencias teológicas de la teología del nuevo pacto, especialmente en cuanto a la ley, son tendencias que muchos cristianos tienen que no conocen la teología del nuevo pacto, no han abrazado la teología del nuevo pacto como un sistema, pero sin embargo tienen posturas semejantes en cuanto a lo que creen acerca de la ley. Incluso yo creo que la hermenéutica del dispensacionalismo en cuanto a la ley de Dios es esencialmente la misma hermenéutica de la teología del nuevo pacto que aplica a la ley. La teología del nuevo pacto ha rechazado el literalismo del dispensacionalismo. Ha rechazado la distinción del dispensacionalismo entre Israel y la iglesia. Se ha acercado más a la teología del pacto en esas cosas. Pero al hacer eso, se ha identificado más con el dispensacionalismo en cuanto a la ley. Entonces, como si fuera un sistema que toma cosas de esos dos sistemas y trata de armonizarlas, a la vez que rechaza otras cosas de esos dos sistemas. Creo que en el dispensacionalismo hay una tendencia muy fuerte en el dispensacionalismo, se llama el antinomianismo. La doctrina del cristiano carnal nació en círculos dispensacionalistas. Rechazan la ley de Dios, rechazan, algunos de ellos, la necesidad de andar en justicia y santidad y obediencia a los mandamientos de Dios a fin de demostrar que uno ha sido regenerado, justificado, salvado por la gracia de Dios. Y ese antinomianismo del dispensacionalismo también caracteriza, por lo menos teológicamente caracteriza, algunos de los distintivos de la teología del nuevo pacto. Y hermanos, yo creo que tenemos que estar velando para que no caigamos en el antinomianismo. El antinomianismo pleno y total, que quiere decir contra la ley, que no es necesario obedecer al Señor realmente. Es exaltar la doctrina de la justificación por fe tanto que luego tienden a negar la doctrina de la santificación bíblicamente, la doctrina de la regeneración bíblicamente. Y el antinomianismo pleno y total es herejía. Los que viven así no son salvos.
Los que creen así no entienden la salvación y el Evangelio de Cristo. Y esas doctrinas están en nuestro alrededor por todo lugar. Hay que evitarlo como la plaga. Y si teológicamente nuestro sistema de teología bíblica lógicamente nos lleva a tendencias antinomistas, se dice, o antinomianistas, antinominianas, pues hay que tener cuidado ahí. La teología del Nuevo Pacto es uno de los tres sistemas teológicos bíblicos que es más popular y común en nuestro día. Es un sistema que está ganando más popularidad cada vez más. Es un sistema de doctrina que ha sido abrazado por muchas iglesias locales. Ha sido abrazado incluso por muchos cristianos, no por la mayoría, pero sí está ganando más y más influencia. Y la teología del Nuevo Pacto afecta en gran manera la manera en la que los que la abrazan entienden el Antiguo Testamento. En estas lecciones de la academia estamos hablando precisamente del Antiguo Testamento, del panorama bíblico. Vamos a avanzar al Nuevo Testamento y por eso es necesario que analicemos esto para tener claridad en cuanto a nuestra postura en la teología bíblica. Quiero enfatizar que esto aquí no es un ejercicio principalmente negativo. Hemos hablado del dispensacionalismo y estas cosas. Y hemos dicho que no estamos de acuerdo con algunos de los distintivos de cada uno de estos sistemas. Hago esto no para criticar a los demás o simplemente para pasar mucho tiempo aquí hablando de lo que está mal. Lo hago para que nosotros podríamos ubicarnos en cuanto a dónde nos encontramos con estos sistemas y en el mundo teológico, el mundo evangélico más grande y más amplio. Pero creo que hay algo que es importante aclarar aquí en este punto. Estos tres sistemas no representan tres puntos distinguidos de posturas, o sea, dispensacionalismo, teología del pacto presbiteriana y teología del nuevo pacto. No es como si uno estuviera aquí o aquí o aquí totalmente, necesariamente. Más bien representan sistemas que tienen diferentes grados de continuidad y discontinuidad dentro del mismo sistema. Entonces hay algunos dispensacionalistas que están más por acá, que creen en más discontinuidad de lo que creen otros dispensacionalistas que todavía son dispensacionalistas. E igual, hay diferentes grados de la teología del pacto. Hay formas presbiterianas, hay formas bautistas y hay diferentes grados de la teología del nuevo pacto. Y digo eso porque en lo que estamos haciendo aquí es difícil resumir el sistema si queremos dar a entender por ese resumen que eso es lo que todos creen los que mantienen ese sistema. Porque ahora vamos a hablar de la teología del nuevo pacto, pero puede ser que al resumirlo estamos hablando de la mayoría y algunos que están fuera en algunos puntos específicos de lo que vamos a describir. Entonces quiero aclarar eso, que son sistemas de doctrina que tienen distintivos principales. Y sí, los que afirman esos sistemas de doctrina van a mantener esos distintivos principales, pero en otras cosas, fuera de esos distintivos principales, van a tener diferencias.
Ahora, ¿qué es la teología del nuevo pacto? La respuesta correcta sería un sistema teológico bíblico, pero no sería una respuesta precisa. No sería precisa porque la teología del nuevo pacto es relativamente nueva. Y siendo algo nuevo, no se ha formulado definitivamente aún. Los pastores, los teólogos, que se identifican a sí mismos como creyentes en la teología del nuevo pacto, tienen algunas diferencias importantes entre ellos. Entonces hay algunas cosas que aún se tienen que definir en la teología del nuevo pacto. Y son diferencias que tienen que ver con la teología bíblica, tienen que ver con los pactos bíblicos, tienen que ver con la teología sistemática. Es interesante notar que no existe ningún libro de teología sistemática escrito por un teólogo que cree en la teología del nuevo pacto, que defina sus creencias. Y si tal libro se escribiera en el día de hoy, habrían otros que dicen creer en la misma teología del nuevo pacto que tendrían algunas diferencias importantes con ese libro. Entonces hay demasiadas diferencias aún. Lo suficiente no ha sido definido, pero estamos por verlo en las décadas que siguen, si no es que Cristo venga antes. Yo creo que se va a definir cada vez más y vamos a tener que prestar atención a esos desarrollos y esos cambios y estar atentos para poder interactuar bíblicamente, teológicamente, refutar lo incorrecto, afirmar lo correcto. Pero esto es difícil. Digo todo esto como para decir que esto es difícil resumir este sistema de doctrina. Entonces voy a hablar de la mayoría de los que sostienen la teología del nuevo pacto. Hablando del sistema en sí mismo, de su historia, nació como un sistema en el siglo XX. Mayormente en los años 1970, se formuló más en los años 1980, en los años 90 y sigue siendo formulada cada vez más. Nació en iglesias bautistas reformadas de esos círculos, principalmente fue formulado por pastores que habían sido enseñados la teología del pacto y reaccionaron a algunas cosas de la teología del pacto, rechazándolas y formulando su teología del nuevo en cuanto a asuntos de teología bíblica. La teología del nuevo pacto, el sistema, es principalmente un movimiento de la iglesia local, se ha descrito así. No nació en primer lugar de los círculos académicos, nació en primer lugar de pastores de iglesias locales y poco a poco, porque normalmente en el mundo teológico, normalmente son los teólogos, en el mundo académico, que son los primeros que formulan y definen las cosas, y empieza allí y luego su influencia penetra para abajo, para la iglesia local, las iglesias locales, por medio de los pastores y luego los congregantes. Pero la teología del nuevo pacto, el sistema, tiene inicios y ha ganado más influencia, pues al revés de la manera que normalmente pasa. Nació en la iglesia local por pastores y ahora está ganando más influencia en el mundo académico. Y por eso no hay muchas obras, no hay muchos libros que traten de la teología del nuevo pacto. Creo que hay un libro actualmente, un solo libro
que quizás 2 ahora, que ahora describen y definen o tratan de definir y describir todo el sistema de la teología del Nuevo Pacto. Hay otros libros, muchos otros libros, pero hablan de temas específicos y hay muy poco que realmente defina todo el sistema que ha sido escrito por eruditos. Algunos de los nombres, otro detalle hay, sí, de la iglesia local, pero ha ganado influencia mayormente por el Internet. No por las editoriales, los teólogos, sino por el Internet. Sermones en el Internet, artículos en el Internet, libros en el Internet. Algunos nombres importantes. John Reisinger, un pastor bautista reformado. Todos ellos, de lo que sepa, bueno, John Reisinger todavía está vivo. Otro nombre importante ahí, John Zenz. Otro nombre importante, Stephen Lehrer. Y 2 otros nombres importantes que escribieron un libro juntos se llaman Tom Wells y Fred Zaspel. Si buscas cualquier de esos nombres en Google, por lo menos en inglés, van a aparecer libros, artículos, obras de ellos. Podrías leer sus cosas de las fuentes principales, de sus mismas enseñanzas. Así, allí en línea, están disponibles gratis en línea la mayor parte de sus obras. Ahora, distintivos de la teología del Nuevo Pacto. Según ellos, su distintivo principal es que creen en un solo plan de Dios centrado en Jesucristo. La teología del Nuevo Pacto se conoce por medio de la utilización de una hermenéutica cristocéntrica. Y yo creo que en muchos aspectos eso es algo bueno. De hecho, diría, la hermenéutica cristocéntrica es correcta. Pero un distintivo de ellos lo aplican de una forma que tiende a enfatizar demasiada discontinuidad entre el Antiguo y el Nuevo Pacto, especialmente en cuanto a la ley de Dios. El énfasis en Cristo, el énfasis cristocéntrico es algo bueno. Si escuchas los teólogos del Nuevo Pacto, siempre van a estar hablando del Nuevo Pacto, de la gracia de Cristo, de la gloria de Cristo. Tienen un énfasis muy bueno en muchos aspectos de sus enseñanzas. A veces las diferencias principales que tienen con los que creen en la teología del pacto bautista tienden a ser diferencias de énfasis más que diferencias en otras cosas. Pero sí, un distintivo principal es discontinuidad marcada entre la ley escrita en el corazón de Adán, en Edén, la ley dada a Moisés en el monte Sinaí y la ley de Cristo en el Nuevo Pacto. La teología del Nuevo Pacto, y yo creo que podemos decir que todos los que afirman la teología del Nuevo Pacto niegan las distinciones de lo que ha llegado a ser conocido como la división tripartita de la ley. Es decir, que la ley mosaica consiste de 3 diferentes aspectos que se pueden resumir como los aspectos ceremoniales de la ley, los aspectos teocráticos, o sea, judiciales de la ley, y los aspectos morales de la ley. Entonces, ley ceremonial, ley teocrática, ley moral. ¿Qué es ley teocrática o ley judicial? Son los aspectos de la ley que tienen que ver con el gobierno de la nación de Israel como una teocracia bajo el antiguo pacto.
Entonces los teólogos del Nuevo Pacto dicen que toda la ley es una unidad, que los aspectos morales van juntos con los aspectos ceremoniales, los aspectos teocráticos, y si no estamos bajo el pacto mosaico, no estamos bajo ninguna parte de la ley que fue dada bajo el pacto mosaico, y eso incluye los aspectos morales de la ley. Dice, así como pasaron las ceremonias de la ley, también pasaron los aspectos morales de la ley. Y si hay aspectos morales que tienen continuidad al creyente en el nuevo pacto, no es porque tenga su autoridad por la ley mosaica, sino porque se repite en el Nuevo Testamento. Eso es lo que dicen. Entonces niegan la división tripartita de la ley. Enseñan que los cristianos no tienen la obligación de obedecer al decálogo. No están bajo el decálogo en ninguna manera, ni como una regla de vida, ni como una ética cristiana. Niegan lo que se llama el tercer uso de la ley, luego vamos a definir eso. Ellos enfatizan que la ley ahora no es la ley del decálogo, es la ley de Cristo, que según ellos es esencialmente diferente, es decir, es diferente en esencia de la ley del decálogo. Algunos dicen que la ley de Cristo es el amor. Algunos creen, si han leído el libro F.F. Bruce, tiene un libro en español sobre Pablo. Es un buen libro, recomiendo el libro. Sin embargo, él tiene una postura que explica en ese libro que es muy semejante a la teología del Nuevo Pacto. Él no es de la teología del Nuevo Pacto, pero su manera de ver la ley es casi igual. Que ahora no hay estándares de leyes normativas en cuanto a leyes morales absolutas para el creyente, que la ley es el amor. Pero lo pueden leer allí en una parte de ese libro. Básicamente toman los mandamientos de los imperativos de la ley y el amor y los contrastan como si fueran diferentes. Enfatizan una falta de armonía entre el amor y el decálogo, por ejemplo. La teología del Nuevo Pacto tiende a ser fuerte en la teología bíblica, como la hemos definido aquí en la academia, pero débil en la teología sistemática. Y eso es mi propia experiencia hablando con ellos. Tengo algunos amigos, he leído mucho material en el internet y he notado que incluso entre algunos de los que afirman la teología del Nuevo Pacto, hasta que algunos tienen una actitud negativa hacia la teología sistemática como se ha formulada históricamente. Creo que esa es una debilidad. Creo que eso es un error. Yo creo que, como hemos explicado aquí, la teología bíblica y la teología sistemática, que las dos son necesarias, las dos son buenas, las dos son parte del proceso teológico necesario del creyente, y que no tiene que haber tensión entre la teología bíblica y la teología sistemática, entre la autorrevelación de Dios, la revelación progresiva de Dios en la Escritura, y la formulación lógica de la teología basada en los descubrimientos de la exégesis en la palabra de Dios. La teología del Nuevo Pacto se ha definido como una vía media entre la teología del pacto presbiteriana y bautista y el dispensacionalismo.
Por eso lo tengo aquí entre los dos. Entonces tiene acuerdos con la teología del pacto y tiene desacuerdos con la teología del pacto. Tiene acuerdos con el dispensacionalismo y tiene desacuerdos con el dispensacionalismo. ¿Cuáles son algunos de los acuerdos que tiene con la teología del pacto? Bueno, estaría de acuerdo en primer lugar con la teología del pacto en cuanto a la hermenéutica que se utiliza con respecto al dar prioridad al Nuevo Testamento en la interpretación del Antiguo Testamento. Es decir, interpretamos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, que es la revelación más plena, más grande, más completa. Entonces los dos sistemas están de acuerdo con eso. También están de acuerdo, la teología del Nuevo Pacto está de acuerdo que los creyentes, los cristianos, incluso los gentiles que son creyentes, son los verdaderos herederos del pacto abrahámico. Y es evidente allí con esa postura que no pueden ser dispensacionalistas. Eso los distingue fuertemente del dispensacionalismo. Y también están de acuerdo con la teología del pacto en que hay unidad en el plan redentor de Dios con un solo pueblo de Dios en la historia de redención. La teología del nuevo pacto niega lo que se llama el dualismo redentor, que hay dos pueblos de Dios, Israel y la iglesia, en cuanto al plan redentor de Dios. La teología del nuevo pacto abraza el concepto de ya y todavía no en la interpretación de la Escritura y en la manifestación del concepto del reino de Dios en la Escritura. Entonces eso la aleja también del dispensacionalismo y la pone más cerca a la teología del pacto en ese aspecto. La teología del nuevo pacto afirma la hermenéutica histórico-redentora. Si buscas en el internet, por lo menos en inglés, de la hermenéutica histórico-redentora, de la tipología de promesa y cumplimiento y esas cosas, encontrarás artículos de dispensacionalistas criticando esa hermenéutica. Los teólogos del Nuevo Pacto la afirman, están de acuerdo con esa hermenéutica. La teología del Nuevo Pacto está de acuerdo que el literalismo cuadrado del dispensacionalismo es incorrecto. La teología del Nuevo Pacto, todos los que la afirman, por lo menos hasta el día de hoy, creen en las doctrinas de la gracia, en los 5 puntos del calvinismo. Yo creo que eso no es absolutamente necesario para su sistema de doctrina. Creo que uno puede afirmar la teología del Nuevo Pacto sin ser calvinista en cuanto a la soteriología de los 5 puntos. Pero todos lo creen, todos lo son. Mucho de eso tiene que ver con su trasfondo. Vienen de iglesias bautistas reformadas mayormente. La teología del Nuevo Pacto afirma que la iglesia es el nuevo Israel de Dios, es el Israel escatológico de los profetas del Antiguo Testamento. La teología del Nuevo Pacto está de acuerdo con la teología del pacto de que el Antiguo Testamento profetiza de la iglesia. ¿Se acuerdan, no? El dispensacionalismo dice que la iglesia es un misterio que no se encuentra en el Antiguo Testamento y no se revela hasta el Nuevo. La teología del Nuevo Pacto dice no, hay profecías claras de la iglesia en el Antiguo Testamento. Pero ¿cuáles son algunos de los desacuerdos que tiene con la teología del pacto?
Bueno, un desacuerdo fuerte, marcado, que afecta a mucha doctrina, es que la teología del Nuevo Pacto rechaza el concepto del pacto de obras con Adán en Edén. Los teólogos del Nuevo Pacto no creen en el pacto de obras con Adán, el pacto abrahámico, adánico. Niegan ese pacto, dicen que tal pacto no existe bíblicamente. Y como vamos a ver luego, cuando empezamos a hablar de estos pactos, eso afecta un montón de teología. La teología del Nuevo Pacto también rechaza el pacto de redención entre la Trinidad, especialmente el Padre y el Hijo, en la eternidad pasada. Aunque por casualidad afirma los decretos eternos de Dios, la soberanía de Dios. Pero dice, no hay ningún pacto de redención ahí. La teología del Nuevo Pacto también rechaza el pacto de gracia, el concepto del pacto de gracia. Van a decir, a diferencia del presbiterianismo, que Génesis 3:15 no es un pacto. Yo personalmente estoy de acuerdo que Génesis 3:15 no es un pacto, sin embargo, ciertamente es la revelación del nuevo pacto de antemano, antes de que el nuevo pacto se establezca formalmente. Entonces es la revelación del pacto de gracia, aunque no es el establecimiento del pacto de gracia. La teología del Nuevo Pacto enfatiza discontinuidad entre la ley mosaica y la ley de Cristo. La teología del pacto enseña que la ley de Cristo es la esencia de la ley moral que Moisés mismo enseñó, que es la misma ley. La teología del Nuevo Pacto rechaza la identificación de la ley moral con el Decálogo. Enseña que el Decálogo no es transpactual, que no trasciende el pacto mosaico. Otra diferencia que tiene con la teología del pacto. La teología del Nuevo Pacto enseña que solo los mandamientos del Nuevo Testamento son obligatorios para el creyente. Solo los mandamientos del Nuevo Testamento. La ley de Cristo es el amor y los imperativos del Nuevo Testamento no incluye los mandatos del Antiguo Testamento, según ellos. La teología del Nuevo Pacto enseña que la ley mosaica no, hablando por lo general, todos no enseñan precisamente igual. De hecho, John Reisinger, yo personalmente tengo mucha estima, lo estimo mucho, como un pastor, como un teólogo, que no estoy de acuerdo en algunos puntos principales aquí, pero él ha cambiado su postura. Es difícil identificar su doctrina aquí, porque hasta que escribió un libro entero sobre esto, y luego cambió su postura. Y el libro todavía se puede ubicar y conseguir y leerlo. Pero si hablas con él te va a decir que ya no cree lo que enseñó en el libro. Pero por lo general, la teología del Nuevo Pacto enseña que la ley mosaica no trataba de vida eterna o vida escatológica. La ley mosaica era solamente para la nación de Israel y solo trataba de bendiciones temporales en la tierra de Canaán. O sea, la teología del Nuevo Pacto enseña que el pacto mosaico y la ley del pacto mosaico, incluso lo que serían los elementos morales de la ley del pacto mosaico, dice todo el pacto, todo el decálogo
es un paréntesis en el plan redentor de Dios. El dispensacionalismo enseña que la iglesia es un paréntesis. La teología del nuevo pacto enseña, por lo general, que el pacto mosaico es el paréntesis. La teología del pacto presbiteriana dice no existe ningún paréntesis. Todo es el mismo pacto con diferentes administraciones. La teología del nuevo pacto, otro desacuerdo que tiene con la teología del pacto, es la negación. La teología del nuevo pacto niega el tercer uso de la ley. Calvino, en su Institución, enseñó que hay tres usos de la ley según las Escrituras. El primer uso de la ley va a ser el uso pedagógico de la ley. El uso pedagógico de la ley. La ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Creo que los teólogos antiguos tendían a interpretar ese pasaje de manera incorrecta. Sin embargo, la verdad de lo que dicen es correcta. Y lo que quieren decir por el uso pedagógico de la ley es el uso de la ley para mostrar al hombre pecador su pecado, su pecaminosidad, sus transgresiones, su culpabilidad delante de Dios, a fin de mostrarle su necesidad por la justicia de Dios. Entonces la ley expone el pecado. Es el primer uso de la ley. El segundo uso de la ley, según él, es el uso civil de la ley. Y eso es el uso de la ley en cuanto a cómo la ley restringe la maldad. El primer uso expone el pecado y despierta el pecado, pero el segundo uso restringe el pecado. ¿Por qué? Porque la ley da amenazas. Si quebrantas la ley, morirás, sufrirás la ira de Dios, sufrirás juicio, sufrirás castigo, sufrirás consecuencias. Y ese temor que la ley infunde restringe la maldad de los hombres. El tercer uso de la ley es la ley como una guía de la ética del justo, del creyente, del que ama a Dios. La ley, según Calvino, nos enseña, incluso como creyentes, lo que es agradable a Dios y lo que le desagrada, para que podamos tener claridad en lo que es la voluntad de Dios éticamente. Calvino diría, la ley no da poder para vencer el pecado. La ley no santifica, no ofrece ningún poder. Es el Espíritu, es la gracia, es el poder del Espíritu. Es Cristo mismo, unión con Cristo, que resulta en la santificación, renovación, santidad, poder sobre el pecado en nuestras vidas. Pero la ley sería como un estándar, como una guía que Dios nos dio en su gracia para que sepamos qué es su voluntad moralmente. Bueno, la teología del nuevo pacto niega el tercer uso de la ley. La teología del nuevo pacto normalmente niega el primer uso de la ley. De hecho, creer en el primer uso de la ley y ser de la teología del nuevo pacto es totalmente inconsistente con su sistema de doctrina. Y por lo tanto, normalmente, el que dice afirmar la teología del nuevo pacto, te va a decir que los pasos del maestro, Ray Comfort, que está mal, que no debemos usar la ley en el evangelismo para demostrar al pecador que es pecaminoso. A diferencia de la teología del pacto, la teología del nuevo pacto normalmente define el pecado no en términos de infringir la ley. Has leído 1 de Juan 3:4, ¿no? Vamos ahí.
3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Tienden a definir el pecado no en términos de infringir la ley, anamas en el texto griego aquí literalmente es contra la ley o iniquidad. El pecado es iniquidad, pero se define por el estándar de la justicia de Dios que se revela en la ley. La teología del Nuevo Pacto normalmente no va a definir el pecado en estos términos. Define el pecado en términos de contristar una persona o de tener una falta de amor. Algunos de la teología del Nuevo Pacto van a decir, bueno, el pecado bíblicamente en el Nuevo Testamento no es principalmente la violación de un mandamiento, es principalmente ofender a una persona, que es el Espíritu Santo, y no andar en amor. Yo no estoy de acuerdo con ellos, pero es una diferencia que tienen con la teología del con la teología del pacto. La teología del pacto históricamente siempre ha definido el pecado en términos de infracción de la ley, violación de la ley. El Catecismo de Westminster, por ejemplo, define el pecado como cualquier falta de conformidad a la ley o cualquier violación de la ley. Entonces su definición de la ley allí, eso representa a los teólogos del pacto, su definición del pecado incluye pecado de omisión y pecado de comisión, pero el pecado siempre definido en términos de la ley. Esa es una diferencia muy marcada entre la teología del Nuevo Pacto y la teología del Pacto. Normalmente los del Nuevo Pacto critican la teología del Pacto muchísimo. La mayoría de sus obras y libros se dedican a criticar la teología del pacto porque vienen de ese trasfondo y lo quieren distinguir de ese sistema. Ahora, ¿qué tal con el dispensacionalismo? Con la comparación y contraste entre la teología del Nuevo Pacto y el dispensacionalismo. ¿Cuáles serían los acuerdos que tiene con el dispensacionalismo? Bueno, acuerdos. En primer lugar, está de acuerdo en enfatizar discontinuidad fuerte entre la ley mosaica y la ley de Cristo, entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y cuando digo eso, hasta que dedican mucho espacio a explicar la discontinuidad que ellos afirman en sus obras. La teología del Nuevo Pacto enseña que la iglesia no existía hasta el Nuevo Pacto. Y eso es algo que tiene en común con el dispensacionalismo. Pero dice, pero dijiste que creen en un solo pueblo de Dios y no en dos. Entonces, ¿cómo es que la iglesia no existía en el Antiguo Testamento y luego existía en el Nuevo? Bueno, enseñan que los santos del Antiguo Testamento eran parte de un solo pueblo de Dios y que ellos mismos, a partir del día de Pentecostés, fueron agregados a la iglesia y al cuerpo universal de Cristo. Entonces, no pertenecían a la iglesia porque la iglesia no existía, pero en el día de Pentecostés, todos esos santos se incluyeron allí. Entonces mantienen un solo pueblo de Dios como la teología del pacto, pero mantienen una diferencia marcada incluso entre Israel y la iglesia todavía. Por eso se ha descrito como una vía media.
Y junto con el dispensacionalismo niega el primer uso y el tercer uso de la ley. Los dispensacionalistas no creen en el primer ni el tercer uso de la ley. Desacuerdos con el dispensacionalismo. La teología del Nuevo Pacto insiste que hay más continuidad en el plan de Dios a través de los pactos y épocas bíblicos de lo que se enseña el dispensacionalismo. La teología del Nuevo Pacto también afirma, como hemos dicho, que la iglesia se profetiza de la iglesia en el Antiguo Testamento. Afirma contra el dispensacionalismo una hermenéutica basada en el Nuevo Testamento que es cristocéntrica en vez de dispensación céntrica o administración céntrica. La teología del Nuevo Pacto afirma que la estructura de la historia de redención se centra en la persona y la obra de Cristo, en vez de centrarse en dispensaciones y administraciones y épocas. La teología del Nuevo Pacto también expresa y enfatiza desacuerdos con el dispensacionalismo. Entonces eso es básicamente lo que enseñan, lo que afirman, y eso concluye la lección 11.